Hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta por miedo a sonar ingrato. Si tengo un hogar, si tengo una familia que me ama, ¿por qué me siento tan perdido en este mundo? En las consultas psicológicas constantemente vemos adolescentes, niños y adultos adoptados que cargan con una culpa invisible. Por un lado sienten la presión de estar agradecidos con el lugar que los acogió y por el otro sienten un vacío al no conocer el rostro, la voz o el origen de dónde vienen. Y cuando ese conflicto no se habla, la mente y el cuerpo buscan la manera de expresarlo. Aislamiento, explosiones de ira inexplicable, miedo feroz al rechazo o una sensación de no pertenecer a ninguna parte. La sociedad suele etiquetar ese tipo de problema como rebeldía, inestabilidad, falta de cariño hacia la familia. Pero realmente no es un problema de actitud, es un duelo no procesado. No puedes sanar una herida si te exigen actuar como si nunca hubieras sido lastimado. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Emmanuel Flores, psicólogo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es de la adopción y esos comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. Pero quédate hasta el final del video porque te voy a compartir un ejercicio práctico que te va a ayudar a separar tu historia de tu identidad y cómo construir un bienestar más saludable. Hay una necesidad humana fundamental que la mayoría de personas que crecen con su familia biológica ignoran y es la validación del espejo. Ver reflejada tu mirada en la de tu padre, notar que te reís igual que tu madre o reconocer rasgos físicos de tus abuelos genera un ancla inconsciente de pertenencia. Te dice sin palabras de dónde venís y a qué grupo perteneces. Cuando esa continuidad biológica se interrumpe, a como sucede en la adopción, el cerebro infantil enfrenta un enigma constante. La persona mira a su alrededor y nota que nadie comparte su estructura facial, su tono de piel o sus gestos. Esto es muy común en las adopciones transraciales, donde los rasgos físicos no se pueden ni disimular ni mucho menos esconder. Entonces el entorno le recuerda al niño segundo a segundo de que su origen está en otro lado. Durante la adolescencia este fenómeno se intensifica de forma drástica. Es la etapa donde construimos nuestra propia identidad y la pregunta de quiénes somos depende de saber de dónde venimos. Si un joven no conoce su historia de origen, comienza a llenar esos vacíos con su propia imaginación. Si sospecha o sabe que la madre biológica atravesó situaciones de dolor, abandono o adicciones, el joven suele asumir de que ese es el único destino disponible para él. Se suele decir inconscientemente, si de allá vengo, hacia allá voy. Este tipo de proyección genera un nivel de ansiedad tan alto que suele desencadenar conductas autodestructivas. Existen momentos específicos en el año donde estas dinámicas se agudizan. Los cumpleaños son el claro ejemplo. Para la mayoría de la gente, un cumpleaños es una fecha de celebración, regalos y afecto. Para una persona adoptada, el día de su nacimiento es también la fecha exacta en la que se produjo la separación original de su madre biológica. Es perfectamente esperable que unos días previos a su cumpleaños un niño o adolescente se muestre irritable, distante o profundamente triste. No es que no valore el esfuerzo de su familia adoptiva, lo que ocurre es que experimenta un conflicto de lealtades. Siente que si celebra su cumpleaños o se siente feliz, está traicionando la memoria de su familia de origen o está negando el dolor de su separación. Muchas veces el sentimiento de culpa impide que el niño disfrute de su presente. Cree que no tiene derecho a ser feliz en un hogar seguro mientras desconoce la suerte de las personas que le dieron la vida. Si los padres adoptivos interpretan esta tristeza como ingratitud o rechazo hacia ellos, el problema se intensifica. En lugar de forzar al niño a estar alegre o exigirle que disfrute de su fiesta, la respuesta adulta más sana es la presencia disponible sin presión. Basta con validar la fecha y decir, sé que estos días pueden remover muchas cosas por dentro. No tenés que poner una cara feliz si no la sentís. Acá estoy yo si querés hablar y si preferís estar en silencio también está bien. Ese enfoque le quita al niño el peso de tener que actuar con una felicidad falsa para complacer a los adultos. Uno de los mayores temores de los padres es hablar de la historia de origen. Existe el mito de que si no se habla de esta historia, el niño no va a sufrir. La realidad es exactamente la contraria. Lo que se oculta en la infancia se convierte en un fantasma gigante en la adultez. La clave está en la adaptabilidad. No se trata de darle toda la información de golpe, ni detalles crudos que la mente de un niño no pueda procesar. Se trata de responder con honestidad a la pregunta concreta que el niño está haciendo, sin añadir interpretaciones adultas
o juicios de valor sobre la familia biológica. Si un niño pregunta por qué no vive con su madre biológica, la respuesta no debe demonizar ni idealizar a los progenitores. Hablar con respeto de la familia de origen es fundamental, porque el niño sabe que lleva la genética de esas personas. Si el adulto se expresa de la madre biológica como una persona mala o irresponsable, el niño internaliza que él también lleva una parte mala dentro de él. Escuchar con atención exige pausar nuestras propias respuestas automáticas. Cuando un hijo hace una pregunta difícil, la respuesta inmediata del adulto es dar un discurso largo para calmar su propia incomodidad. Lo que el niño necesita sentir es que el tema no es un tabú y que puede explorar sus dudas sin que el adulto se desmorone emocionalmente o se sienta amenazado. Para aterrizar con lo que hemos venido hablando sobre la búsqueda de la identidad y no solo quedarnos con la teoría, vamos a aplicar un ejercicio muy práctico y básico que puedes aplicar hoy mismo. En psicología clínica, este ejercicio se llama la desidentificación de la narrativa. Está diseñado para desactivar esa tendencia de asumir de que las sombras del pasado o la de tus padres son tu destino inevitable. Consiste en 3 pasos muy concretos. Número 1, escribir la etiqueta o pensamiento en papel. Cuando te descubras pensando cosas como voy a terminar igual de fracasado que mi familia, nadie me entiende o no pertenezco a ningún lado, no intentes luchar contra ese pensamiento ni reprimirlo. Escribirlo en una hoja usando una oración directa. Número 2, agregar la frase de distancia. Lee esa oración y anteponer la siguiente frase: estoy teniendo el pensamiento de que, por ejemplo, en lugar de decir estoy destinado al fracaso, decís estoy teniendo el pensamiento de que estoy destinado al fracaso. Este pequeño cambio de lenguaje genera una pausa. Te permite ver ese pensamiento como lo que realmente es, como un evento mental pasajero y no como una verdad absoluta o una orden sobre quién sos. Número 3, el filtro de la pregunta consciente. Una vez que lograste distanciarte de ese pensamiento, hacete la siguiente pregunta: si ese pensamiento no era una orden sobre mi futuro, ¿qué pequeña acción elegiría hacer hoy mismo por mi propio bienestar? Esta técnica no busca que penses positivo de forma obligada ni que borres tu pasado, sino que aprendas a observar las historias que te contás sobre tu origen sin que esas historias manejen el volante de tu vida. Curar una herida de pertenencia no consiste en borrar el pasado, ni en pretender que las pérdidas iniciales no existieron. El verdadero avance ocurre cuando logramos integrar todas las partes de la historia de una persona, reconociendo el dolor de los orígenes, sin permitir que ese dolor determine por completo el destino. Entender la psicología detrás del comportamiento nos devuelve la capacidad de conectar con los demás sin caer en el juicio apresurado. Cuando aprendemos a mirar más allá del síntoma, aprendemos que aquello que parecía rebeldía o distanciamiento era en realidad la búsqueda desesperada de protección y de verdad. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides compartírselo a esa madre o padre que adoptó o a ese hijo adoptivo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!